Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Aunque la pandemia viene sacudiendo al país ya hace como 10 meses, creo que tal vez nunca se había visto tan embolatado al ministro de Salud, Fernando Ruiz, como ahora. El pobre hombre desde finales del año lleva bailando alrededor de la misma pregunta en entrevistas incesantes, incluyendo la casi diaria que le toca en el programa del presidente Iván Duque. ¿Cuándo van a llegar las vacunas a Colombia? Y la verdad es que Fernando Ruiz, nuestro ministro de Salud, no sabe porque no depende de él. Pero como la política es como es, el presidente Duque tuvo que salir con una fecha lo más amplia posible al principio, que seguro le sonsacó al mismo Fernando Ruiz para llegar a decir que van a ser en febrero, a partir de febrero. Primero, al principio, era en el primer semestre de 2021. Con eso el gobierno aguantó la presión un rato el año pasado. Cuando se apretó más la cosa y empezaron a ponerse las primeras vacunas afuera, pasamos al primer trimestre. Y ya en diciembre, cuando varios países estaban vacunando, incluso aquí en el vecindario, llegaron a febrero. A febrero, si las farmacéuticas lo permiten. El plan de vacunación, por tanto, el de Colombia y el de todos los países del mundo, con excepción de los Estados Unidos, está muy determinado por el supply, la entrega de las vacunas, y en esa medida el plan podrá desarrollarse, y es lo que estamos todos buscando, que se lleve a cabo de la mejor forma. La posición de Ruiz no es única. Ministros, presidentes de todo el mundo han tenido que bailar el mismo baile. El de depender para un asunto clave de Estado de una negociación con unas empresas privadas multinacionales, hoy poderosísimas, que tienen el cuasimonopolio de las vacunas que todos los países del mundo demandan y quieren. Con razón, cuando un país lo logra y llegan finalmente las vacunas, el evento toma unos matices de heroísmo político impresionante. Así la recibió el presidente Lenín Moreno ayer en Ecuador, a donde llegaron un gran total de 8.000 vacunas, suficientes para un barrio pequeño de Quito que de entrada no es grande. La llegada de las primeras dosis de vacunas, lo que puede significar el principio del fin de esta terrible pandemia que ha asolado a la humanidad. La pandemia ha desnudado todo tipo de relaciones de poder que antes no teníamos tan presentes. Una muy obvia es la de las farmacéuticas con los países, por un lado, pero hay otras también. La de los políticos y los funcionarios con nosotros, sus ciudadanos, que ya más retocados de queda y picados de placa no podemos estar. Y tal vez la relación de poder más impresionante es la del médico y el paciente, que cuando toca durante esta pandemia ponemos nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros seres queridos en manos de profesionales que nos conectan a máquinas y literalmente dejamos nuestra vida en sus manos. Así está Fernando Ruiz, así está Iván Duque y todos los colombianos en manos de las farmacéuticas con el tema de las vacunas. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos sobre el coronavirus. Luego de estos 10 meses de pandemia, hoy se cumplió un número que ayuda a redondear la magnitud del dolor que este virus y esta pandemia ha sembrado en miles de hogares colombianos, en 50.000, al menos 50.187 hogares colombianos, donde han muerto personas. Esa es la cifra de muertos de hoy. Ya vamos para los 2 millones de casos en el país. Mientras tanto, la discusión sobre las vacunas es cada vez más álgida, cada vez más urgente. El gobierno está cada vez bajo más presión porque empiezan a llegar vacunas a otros lugares, ya no a nuestros vecinos lejanísimos como el Reino Unido, donde se puso primero la vacuna, Estados Unidos, bueno, sí, el norte global, después empezó México, Brasil, bueno, los colosos de América Latina. Ayer llegaron las vacunas a Ecuador y aquí en Colombia todavía no las tenemos. Pero hoy no vamos a preguntarnos cuándo, sino qué es lo que está pasando ahí detrás. Por eso invitamos ahí está, en Ecuador, la imagen. Jorge Vélez, médico de primera línea en el Hospital General Pablo Arturo Suárez. Esa es la foto que quieren todos los presidentes en este momento. A Ecuador llegaron apenas 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer, si no estoy equivocado.
para hablar de lo que está pasando detrás, no de cuando llegan, sino de cómo es esta negociación, cómo son las relaciones de poder entre farmacéuticas, gobiernos, cuál es el papel que los organismos multilaterales, los esquemas multilaterales como el COVAX juegan. Tengo una invitada que sabe de esto y que charla muy chévere. Tatiana Andia es doctora en sociología. ¿Qué hubo, Tatiana? ¿Cómo está? De la Universidad de Brown, economista, historiadora de la Universidad de los Andes, donde da clases. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. Gusto mutuo, por eso le invitamos tanto. Oiga, no, pero venga, yo últimamente oigo, es que lo oigo todos los días, a Fernando Ruiz, todos los días, si no es en el programa del presidente, o sea que el tipo le toca aguantarse la entrevista del presidente todas las noches y por la mañana hace su ronda de radio, a veces saca la mano y yo creo que le dice a Moscoso, al viceministro, no, hoy vaya usted, yo ya no puedo más, y está bajo mucha presión, ¿no? Debe ser difícil. Debe ser el peor trabajo que uno puede tener en esta época, creo yo. Pero y uno puede Ser decir, ministro de Salud. no, pues digamos ser ministro de Salud al principio, la atención de las UCIs, cuántas UCIs llegaban, pero yo creo que este es incluso un momento más tensionante porque siento que no depende de él, ¿no? Que no sé qué tanto pueda estar haciendo él para que la cosa funcione más rápido. De acuerdo, sí, creo que hay muchas cosas que se salen de sus manos y creo que en particular en el tema de las vacunas es un problema global, pero un problema global que además pone a los gobiernos de países de ingreso medio como nosotros o ingreso bajo como buena parte de la región africana que todavía no tienen la primera dosis negociada en algunos países de vacunas en una situación muy difícil y con unas demandas locales de acceso a la vacuna que son difíciles de responder. Sí. Tatiana, usted es investigadora en salud pública y globalización. Entonces, yo quiero, tener una conversación larga y pausada con usted para que ojalá al final entendamos un poquito por qué en Colombia estamos en el momento en el que estamos. Es decir, porque estamos después de México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Brasil, al menos en la región. Pero sobre todo para tratar de entender cómo han sido esas negociaciones ahí detrás y cuál ha sido la estrategia de Colombia. Entonces, nosotros jugamos a dos bandas, ¿cierto? El lado COVAX, que es esta bolsa de vacunas, y el lado de la negociación directa. Correcto. Entonces, la COVAX es un mecanismo multilateral que, en mi opinión, además es el mecanismo más deseable. O sea, las vacunas son un bien público, si lo pensamos además en el contexto de la globalización y de una pandemia global, las vacunas son un bien público global. Y por lo tanto, el acceso a las mismas debería responder a principios básicos de salud pública y de acceso prioritario, humanitario, independientemente del país en donde las personas vivan, ¿cierto? Entonces, las personas más vulnerables, que en el caso del COVID son las personas mayores, con comorbilidades y vulnerables porque están más expuestas al virus, etcétera, esas personas, independientemente del país en donde vivan, deberían ser las primeras personas en acceder a la vacuna. Ahora bien, la geopolítica pues muestra que ese no es el principio básico y es casi que como que una reconfirmación de que la OMS como mecanismo global de, digamos, de resolución de los problemas de la salud pública global, pues es fallido en muchos niveles, entre otros por su financiación, ¿cierto? Porque sí, es muy dependiente en su financiación de los países que más contribuyen, entre esos obviamente Estados Unidos, que le hizo un jaque terrible al inicio de la pandemia a la OMS. Entonces la OMS como mecanismo de articulación global ya venía haciendo agua y luego pues en el contexto de la pandemia pues se hizo todo mucho más evidente. Entonces en el mundo ideal uno debería poder acceder como ciudadano global, pensémoslo así, o del mundo, independientemente del país en el que le tocó nacer, a una vacuna a la que tiene sentido que sea que tenga acceso prioritario. En la práctica lo que está pasando es la historia de, digamos, de la inequidad global, y es que los que están accediendo con mayor rapidez son los ciudadanos de los países ricos, simplemente porque esos países tienen mayor capacidad de negociación, mayor capacidad de pago y, muy importante, mayor
capacidad de producción, o más bien las compañías que tienen el monopolio sobre la tecnología que produce las vacunas Claro. son originarias de esos países, y eso es una inequidad global, digamos, de base. Pero Entonces, una inequidad entendible, ¿no? Pues es decir, si Pfizer tuviera un laboratorio aquí en Colombia y estuviera haciendo vacunas, pues usted le diría, señor, es que si usted no me va a dejar nada, yo más bien le pido que cierre sus puerticas y se vaya de aquí y las produzca en otro lado porque pues no me sirve, ¿no? Claro, pero mire que esa historia, que es una historia que habría sido perfecta más o menos en los 70s, y es como esas compañías son de países, ¿cierto? Entonces AstraZeneca es del Reino Unido, y Pfizer es gringa, y Roche es alemana, y entonces responden a las necesidades de sus países. Cuando usted mira lo que está pasando con las vacunas, Pfizer le vendió más dosis a la Unión Europea porque fue el mejor postor, etcétera. Pfizer hace pocos años, en 2014, trató de comprar a AstraZeneca, Sí. y el gobierno inglés se resistió a la compra de Pfizer de AstraZeneca porque eso habría sido el monopolio probablemente. O sea, hay muchas fusiones que han ocurrido en las farmacéuticas, pero lo que quiero decir es que las farmacéuticas ya tampoco son de países, son de sus accionistas, ¿cierto? Y los Sí. accionistas no son de ningún lugar. Claro. Es un capital absolutamente financializado que no responde al interés ni siquiera de las naciones en donde alguna vez ellas estuvieron basadas, ¿no? Claro. O tuvieron sus casas matrices. No tienen corazón porque casi que no tienen personas, tienen un capital tan tercerizado que pues no habría cómo pedirle que tuvieran corazón. Venga, voy a hacer aquí como una listica de lo que hay para que empecemos a hablar de lo que tiene Colombia y después le voy a pedir que me ayude a que nos pongamos como en los zapatos del ministro y del presidente y de Colombia en cómo fue esa negociación. Entonces nosotros tenemos 10 millones de vacunas de Johnson Johnson, que el laboratorio se llama Janssen. Esa es una vacuna chévere porque es una vacuna de solo una dosis y además es una vacuna que se puede guardar básicamente en la nevera. Pfizer es de 2 dosis y es esta vacuna la que primero salió, pero la que tiene el problema de los ultracongeladores. Colombia compró 5 millones de dosis de esa vacuna a través de una negociación bilateral. Janssen es gringa, Pfizer también es gringa, AstraZeneca, que es la inglesa, es también una vacuna de 2 dosis, privada, 5 millones, y a través del mecanismo COVAX, que entiendo tiene las que nos van a llegar a nosotros, eso es como una bolsa, pero las que nos van a llegar a nosotros son AstraZeneca, ahí hay unas 10 millones de dosis. Ese es como nuestro panorama, ¿cierto? Cierto. Está perfecto. Y entonces usted es Fernando Ruiz y empiezan a salir las vacunas y estamos en el año pasado, ¿cierto? Por ahí en septiembre, de julio del año pasado, y yo me imagino que ya la gente estaba saliendo a comprar. Correcto. Y todo el mundo es como una rapiña, ¿cierto? Es como a ver quién coge primero, porque en medio de la emergencia esta idea de que, además yo sí creo que esto está muy apalancado en una idea ya bien arraigada. O sea, estos debates sobre la vacuna son debates viejos sobre en general las tecnologías en salud, ¿cierto? Entonces hay varios principios que ya eran problemáticos antes del COVID y antes de esta vacuna. El primero es: lo nuevo es mejor. No necesariamente lo nuevo es mejor. Lo nuevo simplemente es nuevo y por lo tanto no lo han probado en humanos lo suficiente y no necesariamente es mejor, ¿cierto? En salud especialmente. El segundo principio es como el secretismo, la idea de la competencia entre países por el acceso a nuevas tecnologías. Eso ya estaba pasando con los medicamentos para enfermedades huérfanas, con los medicamentos para cáncer, y es nuevas tecnologías que todavía no tenían suficientes ensayos clínicos, que es lo que está pasando con esta vacuna, porque la necesitamos urgente, no podemos hacerle como todas las etapas de ensayos clínicos, necesitamos acceder a ella rápidamente. Entonces, ¿quién da más? ¿No? Como una rapiña de... Pero usted cree... sobre todo... ¿Usted cree ¿Quién da más? Y ojalá no me cuentes a cómo la pagaste tú, claro, ¿cierto? Porque se vuelve como que entonces tal vez el negocio no es tan bueno claro, para la compañía. que está el tema de la confidencialidad, pero entonces usted cree que allá llegaban los países y era según cómo lo veían a usted. Es decir, yo creo que Brasil Según el marrano. Según el marrano, sí, Brasil es un cliente chévere porque tiene una cantidad de gente. Un mercado más grande. Claro.
es más arriesgado porque Brasil tiene capacidad de producción, entonces entrar a Brasil rápido porque es un mercado grande antes de que ellos produzcan es probablemente más deseable, ¿cierto? Colombia no tiene capacidad de producción, es un país más pequeño. O sea, toda esa digamos, geopolítica o economía política global está en juego. Pero lo que sí creo es que jugaron mucho con el afán, ¿cierto? Todos los países con afán, entonces corra para estar en algún punto en la lista. Hay una lista de acceso y usted no quiere estar en el último puesto. Claro. O sea, ¿cómo se compra el puesto, cierto? Y creo que nosotros le jugamos totalmente a estar en un puesto más o menos decente y ahí vemos que tal vez no lo logramos tanto, ¿cierto? Porque no estamos en un puesto más o menos decente y dimos muchas cosas a cambio de no estar en un puesto muy decente. Pero ¿qué dimos a cambio? Entonces dimos a cambio varias cosas. Una es privilegiar los acuerdos bilaterales sobre los multilaterales. Y entonces eso sí es como la fuerza de esas compañías diciendo voy a comenzar a hacer acuerdos bilaterales y genera esta ansiedad de todo el mundo está firmando acuerdos bilaterales. Entonces ya nadie le puede apostar solo al acuerdo multilateral, que es el más sensato. Si hay una forma de negociar vacunas ante una pandemia global, es multilateral, porque la priorización debe ser global. Pero no, pues rápidamente esta idea de, ay, ya hay una gente firmando y nos van a quitar las vacunas y estas de COVAX nunca van a llegar. Entonces todo el mundo comenzó a sentir la ansiedad de que tenían que firmar acuerdos bilaterales. Entonces lo primero que decidimos, digamos, es trasladarnos al mundo del bilateralismo, que es muy complejo. El típico dicho, dividir para reinar. Claro. ¿Cierto? Uno divide para reinar. Entonces ahí es el mundo de uno solo. Y yo digo que son negociaciones de tigre con burro amarrado, ¿cierto? O sea, Colombia es un burro amarrado. Pues, y sobre todo el presidente de Colombia es un burro amarrado entre la farmacéutica, entre la negociación y entre la presión política de sus ciudadanos que están viendo que los ecuatorianos, a quien los colombianos quieren ver para abajo porque piensan que son un país más pequeño, porque somos la potencia de los Andes, entonces que uno le debería llegar antes. Pero entonces lo que usted me está diciendo es, mire, tal vez Colombia no se dejó coger tan cortica, aseguró algo por el mecanismo multilateral, que es el COVAX, que son, digamos, sus dosis. Que es la apuesta, sí, de 10 millones. Que había que hacer. Un tercio de sus vacunas están ahí en el mecanismo multilateral. Y entonces ya cuando usted sale a negociar con la farmacéutica uno a uno, usted le puede, esta farmacéutica sabe, bueno, este señor ya tiene sus 10 millones de vacunas, de pronto se le demoran un poquito más, obviamente él quiere mi vacuna, pero ya mi negociación no va a ser tan en una posición de poder tan grande. De acuerdo. Y lo otro que seguimos en, digamos, en pasarnos al bilateralismo que nos pone en desventaja. Luego yo creo que seguimos en precio, en no saber nada acerca del precio, ¿cierto? No sabemos a cómo negociar en otros países, si estamos negociando mejor, peor, ¿no? O sea, es como el precio es una gran, es muy opaco, ¿cierto? La clave de las negociaciones bilaterales es mantener las negociaciones de precio opacas, de tal forma que uno no sepa si está haciendo un buen negocio o un mal negocio, claro. Y el vecino no le puede contar si compró más barato o más caro. Y la tercera, que me parece muy importante, es en esto de los acuerdos de confidencialidad. Y entonces además no puedo decir nada de nada, ¿cierto? La forma en la que se negociaban las tecnologías con evidencia todavía incipiente, etcétera, antes del COVID, sí, los países cedían un montón. Por ejemplo, cedían en confidencialidad, no podían contar el precio al que estaban negociando, no podían contar muchos de los datos que obtenían, etcétera. Pero todo eso era, por ejemplo, a cambio de un riesgo compartido. O sea, la empresa decía, listo, si mi tecnología funciona muy bien, usted me paga el precio completo. Pero si mi tecnología no funciona muy bien, entonces yo le devuelvo la mitad, ¿no? Hay algo del riesgo compartido. Nosotros cedimos en información, ¿cierto? En transparencia. Cedimos en precio. Seguimos en multilateralismo, o sea, estamos negociando solos, y además de eso seguimos en riesgo, y es todo el riesgo de cualquier efecto adverso que tengan estas vacunas está en el Estado y no en la compañía que la produce. Y a mí sí me parece que eso es como cederlo todo. ¿Y en eso todos lo cedieron todo o nosotros cedimos más que otros, cree usted? No, yo creo que eso sí es cierto y es como todo el mundo está cediendo todo. Lo que creo es que ahorita hay como una retracción y es como rápidamente a medida que Pfizer, por ejemplo, incumple los contratos y no comienza a entregar las dosis que se le tenía que entregar a Europa y pues no quiero saber qué va a pasar con los que veníamos detrás en la lista, ¿cierto? De entrega. Sí. Si no le cumplen a Europa, pues no sé qué va a pasar con los demás.
pero a medida que incumple, pues se va como revelando nuevas cosas y ya la Unión Europea reveló el primer contrato, sí, con tachones, etcétera, pero ya sabemos detalles del contrato de una de las vacunas. Entonces, yo creo que eso va a tener una evolución en donde esta no puede ser la realidad, ¿cierto? No puede ser la realidad que la información más vital en este momento, pues no quisiera decir más vital, porque quisiera decir que las vacunas no nos van a salvar del todo de esta pandemia, pero una de las más importantes Sí. está toda en manos de privados que desarrollaron vacunas a partir de innovación básica hecha con recursos públicos. Y eso es que creo que eso es lo más dramático, es que estamos dándole el beneficio, ¿cierto?, financiero y de utilidad a unas compañías privadas sobre algo que está basado en una investigación básica que está hecho con recursos públicos de países, no importa cuál país, no importa si el norte global o el sur global. Qué negociazo ese. Voy a hacer un paso rápido sobre los perfiles de las vacunas antes de irme a la pausa y ahorita le voy a traer un copanelista, Tatiana, que estaba en el gobierno y que nos puede contar tal vez algo de cómo era eso desde adentro. Pfizer. Pfizer es una farmacéutica conocida, en el 49 fue fundada en Estados Unidos, en el 59 llega la primera planta de Pfizer a Colombia, 1800, perdón, en 1959 llega la primera planta de Pfizer a Colombia, cotiza en la bolsa de Nueva York y ha sido condenada por la justicia por los casos como el Chantix, Neurontin y Celebrex, que no sé qué son realmente. Vamos con el de Janssen. El laboratorio Janssen es de Johnson Johnson, una de 887, llegó a Colombia en el 83. Sus productos se venden en más de 175 países. Y AstraZeneca, 1913 en Suecia y luego se integró en el 93 a otra empresa en el Reino Unido. De ahí eso hablaba Tatiana acerca de cómo se han ido juntando las empresas. Cotiza en la bolsa de Londres y Nueva York. En el 2010 acordó el pago de 505 millones de libras esterlinas para evitar una disputa legal por la fijación de precios incorrectos. Llegó a Colombia en el 97. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos hablando de el detrás de las vacunas, no tanto de cuándo llegarán. Volvemos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, 9:24 minutos de la noche. Estamos en directo desde Bogotá, aquí desde nuestros nuevos estudios en Plaza Claro. Hablamos de vacunas de COVID, una fecha y un día, un hito triste, obviamente 50.000 muertos hoy en Colombia. Hablamos con Tatiana Andia, que es economista, socióloga, trabaja en la Universidad de los Andes, es investigadora en políticas de salud pública y globalización. Y se une a esta conversación Andrés Villamizar, lo habrán conocido ustedes como el director de la Unidad Nacional de Protección. Villamizar, usted ha tenido hartos, usted es un tipo ecléctico en el sector público, hasta hace poco fue asesor de la gerencia del COVID en la Presidencia de la República y ahora es analista político, que es el nombre que se ponen todos después cuando están entre puestos. ¿Qué más, Andrés? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con usted y un saludo muy especial a Tatiana y obviamente a todos los que nos ven en este momento. Creo que tanto Tatiana como yo tenemos mucha curiosidad de saber qué nos puede contar usted de lo que es estar en esa posición negociadora del gobierno en medio de estos mercados tan difíciles. Y no solamente en el tema de la vacuna, que yo sé que no era como el core de lo que hacía la gerencia, sino incluso en UCIs, en dispositivos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos que fue, lo digo con toda franqueza, una experiencia absolutamente fascinante. Yo tengo pues muchos años de experiencia en el sector público, pero obviamente vivir de cerca y vivir por dentro la respuesta institucional a esta pandemia, que es una pandemia sin precedentes en 100 años, pues fue un privilegio, la verdad. Yo estoy muy agradecido con el gobierno por haberme permitido ser parte de ese equipo. Yo creo que esto ha generado unas reacciones y una susceptibilidad muy particular, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, repito, porque es un hecho sin precedentes. Y pues también da un poco de frustración y de tristeza ver un poco cómo se ha venido dando este debate público. Por un lado, unas personas que creen que criticar cualquier cosa o hacer cualquier cuestionamiento al gobierno, digamos, no tiene cabida, que yo no comparto esa tesis, pero también hemos visto, digamos, una politización y
un nivel del debate muy pobre en algunos escenarios, digamos, buscar atacar al gobierno, tanto al gobierno nacional como a algunos gobiernos locales por su respuesta, sin entender la complejidad de lo que se estaba viviendo y repito que no tiene antecedentes. Un poco lo que mencionó Tatiana ya frente a lo que ha sido este desarrollo en el tema de las vacunas, se vivió, por ejemplo, en todo el tema de la adquisición de reactivos para las pruebas. Fue dramático y yo estuve al frente de ese esfuerzo, digamos, desde la gerencia COVID, y fue una cosa terrible, angustiosa, que logramos solventar bastante bien. Al principio también nos... Pero eso sí era como ir a negociar era como una negociación dura, es decir, me imagino que a veces los funcionarios llegan, yo represento al gobierno de Colombia, y llegaban allá los proveedores y los productores y changa, no, pues señor, aquí hay cuánto gobierno haciendo fila. No, pues era terrible. Primero porque muchos buscaban, y es lógico también, respetable, ganarse una plata ofreciendo cosas que no se necesitaban, que no estaban demostradas su efectividad y su eficacia. Por ejemplo, con todo este tema de las pruebas rápidas al principio, que afortunadamente el gobierno se cuidó y no cometió ese error que cometió España, que cometieron otros países. Y hubo un estudio que nos llamó mucho la atención. Una de las más importantes consultoras en el mundo, Boston Consulting Group, que nos ayudó pro bono en toda esta emergencia, nos mostraba cómo la demanda del mundo, por ejemplo, para kits de extracción de ARN para las pruebas PCR, en un momento que era el gran cuello de botella, la demanda mensual era de más de 10 millones y la producción global era de 2 millones. Entonces, imagínense ustedes, y a pesar de eso logramos cerrar acuerdos muy favorables para los kits de extracción, se logró disparar el número de pruebas diarias y yo creo que con las vacunas va a pasar algo similar. Digamos, han llovido críticas, entendemos y yo entiendo personalmente la angustia y el afán de la gente, pero más pronto que tarde se va a demostrar que la estrategia de Colombia fue oportuna, fue seria, fue bien desarrollada y que Colombia va a terminar siendo de los países que relativamente mejor les va a ir en este tema de la vacuna. Tatiana, no sé si usted tiene comentario o pregunta y puede cualquiera de las dos. No, pues que, en primer comentario es que yo coincidiría en que del afán no queda sino el cansancio y en realidad yo no, digamos, entiendo como Andrés dice la angustia de las personas de pensar que entre más rápido accedamos a las vacunas, más rápido vamos a salir de esto, que significa que más rápido nos vamos a recuperar económicamente, etcétera. Pero creo que la evidencia que existe sobre la efectividad de las vacunas, que es en realidad muy positiva en términos de lo que reduce la probabilidad de que se enfermen muy graves las personas más vulnerables, etcétera, pero no ha demostrado, por ejemplo, efectividad en transmisibilidad y demás. Entonces, en realidad las vacunas no son la fórmula mágica que todo el mundo está esperando y en ese sentido yo no soy muy fan de que vacunas hoy significa una gran divergencia en la forma en la que vamos a responder social y económicamente más adelante. Entonces, en eso coincido 100%. Sí. Ahora bien, mi pregunta sería si en términos, y yo lo planteo de forma muy seria, en términos de costo-beneficio, ¿cierto? De cuánto estamos pagando por las vacunas versus otras alternativas. No estoy hablando de otras alternativas terapéuticas o de vacunas, sino estoy hablando de el costo que tienen las medidas que estamos tomando. Si eso, medidas, por ejemplo, de restricción de la movilidad y demás, si eso está incorporado y si realmente el precio que estamos pagando está de alguna forma bien ponderado en las negociaciones del gobierno, ya que usted estuvo adentro, pues nos puede contar. Hágale. No, digamos, yo sí. Quiero hacer una precisión ahí a Tatiana y a los televidentes o a los que nos ven por redes sociales. Digamos, la gerencia COVID, como lo decía Daniel, no estuvo directamente metida en la negociación. Eso fue por instrucciones del presidente, un tema que manejó directamente el Ministerio de Salud, aunque obviamente estuvimos presentes en las reuniones en que se nos informaba cómo iban avanzando las negociaciones. Yo, sinceramente, por lo que viví, por lo que vi, tanto la participación del ministro, o sea, el equipo liderado por el ministro de Salud, hizo un trabajo muy juicioso y muy serio, y también Planeación Nacional ha hecho un trabajo muy serio de hacer los comparativos de costo-beneficio. Yo creo que es infinitamente favorable la relación costo-beneficio del tema de la vacunación. De hecho, yo creo, y el haber salido ya de la gerencia me da un poco de libertad de poder decir esto, yo lo digo con mucho respeto por el gobierno. Mal haría yo en criticar un gobierno al cual asesoré y apoyé en este tema,
pero yo creo que sí realmente en el mundo entero hay que empezar a dar un debate mucho más aterrizado y más basado en la evidencia de los costos astronómicos de las medidas estrictas de confinamiento. Ya hay bastante evidencia muy fuerte que las medidas extremadamente estrictas de confinamiento tienen un impacto en reducción de contagio, pero un impacto bastante más modesto del que se pensaba. De hecho, un impacto muy parecido al que tienen medidas mucho menos restrictivas y mucho menos costosas social y económicamente. Y ese debate que para mí es más político que técnico, ese debate que lamentablemente incluso la alcaldesa de Bogotá en algún momento lo planteó así, creo que ya se desmarcó de eso afortunadamente, pero ese debate tonto de que hay unos gobiernos que les importa la vida y otros que les importa la economía, me parece realmente bastante maniqueo y bastante superficial y bastante político. Yo creo que hoy por hoy ver cómo muchos pequeños empresarios están viendo 30 y 40 años de esfuerzo de su vida irse por la borda y caer en la total quiebra. El impacto de eso en salud pública, en salud mental, Sí. Puede llegar a ser incluso mayor que el impacto del COVID. Es decir, uno tiene que empezar a sopesar, y yo creo que el enfoque que plantea Tatiana es el adecuado, hacer unos comparativos de costo-beneficio. Y eso, En ese orden de y ideas, espérese, y Andrés, porque creo que esto lo podemos tocar más adelante ahorita con nuestro próximo invitado, que lo voy a jalar a usted y voy a despedir a Tatiana. Usted, todavía no se vaya, antes de que se vaya, para que cerremos un poco la idea de esto de los costos-beneficios, usted, siento que los mensajes que usted quiere dejar esta noche es que el gobierno se dio en varias cosas, aunque jugó bien con el mecanismo multilateral y eso le permitió negociar bilateralmente, negoció sin afán y eso, ¿cree usted en el largo plazo va a mostrar que tuvo la razón? Así ahorita estén como mordiéndose las uñas viendo que Ecuador está ya vacunando y por otro lado, que la vacuna no es la panacea para esta pandemia. Correcto. Primero, Tatiana, cierre ahí. Coincido con eso, pero yo solo voy a dejar una idea adicional y es como no estoy tan segura sobre el costo-beneficio, sobre todo porque no sabemos los precios a los que estamos pagando por eso. Y yo sí creo que ese sería como el último mensaje que yo dejaría y es esta idea de que todos tenemos que apostarle al secretismo porque ya todo el mundo le apuesta al secretismo, es la mayor, digamos, falacia de la acción colectiva, ¿no? Y es como de nadie puede romper el secreto. Resulta que sí, y que no somos tan chiquitos como para romper el secreto, y es como una mentalidad de país pobre, chiquito, que yo sí creo que podemos retar y que hemos retado en otros momentos y que otros países pequeños y chiquitos han retado en otros momentos. Y pues solo quisiera dejar eso ahí, ¿no? Y es no tenemos por qué no revelar nada, ¿cierto? Al menos, por lo menos, ¿qué es lo que nos piden no revelar acerca de los contratos y las negociaciones? Y ese es un mensaje chévere, porque si las farmacéuticas lograron dividir y conquistar, ¿por qué los países no pueden todos cantar al mismo tiempo y devolverles el favor ahí? Tatiana Andia es profesora en la Universidad de los Andes, es economista, historiadora y tiene un doctorado en sociología. Muchas gracias por pasar por aquí, Tatiana. Gracias, los dejo ahí en el siguiente debate. Chao, Andrés. Chao, Tatiana, gracias. Usted se queda a Villamizar, vamos a una pausa muy breve y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de COVID, de vacunación. Esta noche le doy la bienvenida a un nuevo panelista, un nuevo invitado. Jonathan García Ruiz, es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard y es el investigador principal de justicia en el área de justicia económica, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Qué más, Jonathan? Sí, muy bien. ¿Qué más, Daniel? Bien, ¿y usted? De Justicia es un centro de pensamiento y de litigio estratégico importante aquí en Colombia. ¿Cómo va la vaina? Estábamos hablando de vacunas. Yo lo quería poner a hablar de COVID, pero no sé si está picado y quiere meter ahí un poquito el dedo y si venía escuchando la conversación. Sí, claro, no, yo coincido con lo que hablaba Tatiana y todo lo que ustedes han discutido en estos minutos y es precisamente el reto global que tiene esto. Y justamente hace unos días hice un ejercicio
de mirar los diarios de los países latinoamericanos a ver qué es lo que hablaban de vacunas, y lo que uno encuentra es un pesimismo regional. Todos los países creen que son el peor país en la fila de las vacunas, todos creen que tienen un pésimo plan, entonces realmente ahí lo que vemos es que realmente es un problema muy serio en todas las comunidades del mundo. Esto no es simplemente solamente de América Latina, sino uno ve lo mismo en Asia, en África. Entonces es bastante complejo toda esta discusión de las vacunas, pero no es que no se puede hacer nada. Excepto cuando llegan a un país. Le voy a mostrar el video promocional que trinó hoy Lenín Moreno. Y para que vea, yo creo que aquí pueden empezar a tomar notas en Casa de Nariño. Hassan, así se hace heroísmo de vacuna en Ecuador. Hoy se inicia el proceso de vacunación más importante de la historia del Ecuador. Pronto todos seremos inmunizados. La llegada de las primeras dosis de vacunas, lo que puede significar el principio del fin de esta terrible pandemia que ha asolado a la humanidad. Ahí está. Obviamente todo el mundo quiere ese video, todos los presidentes lo quieren, así sea con 8.000 vacunas, ¿no? Zulma Cucunúa hoy decía, y creo que lo han repetido muchos, Andrés, que mire, no importa si usted pega primero con 8.000 vacunas. En Colombia, para cumplir el plan del gobierno hay que estar poniendo 100.000 vacunas diarias, ¿cierto? Entonces 8.000 no sirven de mucho, y si toca esperarse 2 semanas más para que llegue un bache de 100.000, tal vez vale la pena. Sí, pues digamos, yo creo que en esto Jonathan y yo vamos a coincidir, o pues digamos la mayoría de los expertos en salud pública, y Jonathan es uno de ellos, y varios otros lo han comentado en redes sociales. De hecho, el hilo de Jonathan fue muy compartido, yo lo compartí en Twitter, me pareció muy acertado, muy sincero. Digamos que la fecha de la primera vacuna tiene un enorme impacto para la opinión pública y como golpe de opinión, y para las comunicaciones y para la imagen en el corto plazo, pero pues no tiene ninguna importancia, ninguna validez para el punto de vista de la salud pública. La fecha importante no es cuando se puso la primera vacuna, la fecha importante son los hitos, por ejemplo, de haber vacunado a la mayoría de las personas más vulnerables. Cuando Colombia o cuando un país cualquiera haya vacunado a la mayoría de los mayores de 80, a la mayoría de los mayores de 70, a la mayoría de las personas con comorbilidades, a la mayoría de su personal de la salud. Esos son los hitos que importan. Si uno mira a nivel mundial, hay una página web muy importante que se llama Our World in Data, que tiene un seguimiento muy bueno de las dosis aplicadas en el mundo. El único país del mundo que ha aplicado una dosis, un número de dosis significativo como porcentaje de su población es Israel. Y pues obviamente sabemos por qué, pues es un país rico, es un país muy pequeño, muy concentrado geográficamente, con 2 o 3 ciudades grandes. Y que seguramente pagó vacunas muy caras. Venga, carísimas. Voy a hacer un cambio de tercio aquí, unos datos de cómo estamos ahora. Les decía hace poco que hoy se cumple el hito de los 50.000 muertos, definitivamente un hito triste. Uno empieza a sentir que esto cae cada vez más cerca, ¿no? Me ha pasado últimamente, cada vez más cerca veo gente conocida de conocidos que se han enfermado y se han muerto, varios de ellos. Vamos con casos activos. En términos de casos activos, y yo no sé si esta es una mirada útil, lo que le dice es como la diferencia entre, no son los contagios totales, no es el 1.900.000, sino cuáles de esos están activos, y le diría uno como que en el momento del virus, qué tanto virus hay esparciéndose. Casos en total, y este sí es una medida, la sacamos del tuitero Rafael Hunda, que hace unos gráficos muy bonitos. El siguiente, muchachos, porfa, que es casos Hunda. Ahí va. Y entonces ese ya muestra que estamos en un momento que parece un pico mayor que el primero. Sin embargo, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque es que estamos haciendo más pruebas que las que hacíamos en agosto, y tal vez eso no nos ayuda a medir. Sin embargo, las muertes, que tal vez son la medición más objetiva de la realidad del virus, muestran que definitivamente vamos para una situación muy similar a la que pasamos el año pasado en el primer gran pico. Vamos, muchachos, la de muertos, porfa.
Y entonces ahí está, ese espacio gris al final es porque los datos no son confiables por los últimos reportes, obviamente. Los reportes de muertes se demoran en llegar y las personas que están hoy infectadas y que se van a morir desafortunadamente todavía no se pueden anticipar. Y ahí vamos para otro pico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Se acuerda de una estrategia que se llamaba PRAS, que lanzó el gobierno y la gerencia de Villamizar, que iba a rastrear todos los datos, que tenía miles de personas llamando para que usted supiera que había tenido un contacto peligroso y aquí íbamos a cerrar todos los cercos epidemiológicos? ¿Qué pasó? Pues han pasado varias cosas. Yo creo que lo primero fue subestimar realmente cuál era la capacidad que nosotros teníamos para adelantar una campaña como estas. Cuando uno mira, digamos, países que han liderado esta aproximación como la de PRAS, digamos Japón que tiene una gran campaña de llamadas, por ejemplo, de acceder a las personas y que no es un sistema 100% público, de hecho tiene un sistema de aseguramiento muy parecido con el colombiano, pero si nosotros tenemos unas 40 EPS, ellos tienen más de 1000, pero funciona porque durante muchos años han construido toda una capacidad en salud pública y en Colombia desafortunadamente nosotros no teníamos esa capacidad. Entonces, de ahí en adelante, empezar nosotros a creer que de la noche a la mañana vamos a poder tener esa fortaleza que requiere un seguimiento de casos en millones, pues realmente es bastante ambicioso. Entonces, pues, desafortunadamente, eso demuestra, por un lado, que la capacidad que teníamos no ha podido dar abasto. Por otro lado, pues hay un problema realmente grande con diferentes actores del sistema de salud. Entonces, por un lado, tenemos las aseguradoras, las EPS, que en muchos casos no están respondiendo al llamado ciudadano cuando se necesita, por ejemplo, acceder a la prueba COVID, cuando se necesita, por ejemplo, pedir una incapacidad, que es algo bastante sencillo en teoría, pero uno ve en redes sociales que cada vez más las personas reportan que ni siquiera puedan tener acceso a este documento. Y de ahí en adelante hay muchos problemas en todos los sectores. Hay hospitales también que pues se ven enfrentados a un gran número de casos graves y por supuesto en la medida en que aumente la reapertura, entonces pues también aumenta el contagio. Eso es natural en cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, es una situación que es compleja. Los sistemas de salud se construyen a partir de muchos años de trabajo y esfuerzo. Yo no creo que nosotros tengamos el peor sistema de salud, estamos lejos de serlo, pero definitivamente pues eso es un reto que nos coge a todos. No diría por sorpresa porque hablar de enfermedades epidémicas y de potenciales pandemias se ha discutido durante años. Y sobre todo porque tuvimos la oportunidad del primer pico, ¿no? Ahí había una ventana de oportunidades, como el proceso de paz y el rebrote de violencia que tenemos ahora luego de esa firma del 2016. Andrés, voy a hacer una breve pausa para que usted pueda responder a lo que dice Jonathan y a lo que digo yo, creo que también. Vamos a hacer esa pausa ahora y volvemos en un par de minutos. 9 de la noche, 50 minutos, estamos en directo desde Bogotá, hoy en Zona Franca hablando de la situación de la pandemia. Hemos discutido mucho acerca de las vacunas, acerca de cómo fue esa negociación, acerca de las desventajas y la estrategia del gobierno colombiano, una estrategia que creo que como fue planteada, veremos si funciona cuando empiecen a llegar rápidamente y en grandes baches esas vacunas y se puedan aplicar rápidamente. Hablamos también de las estrategias para prevenir los rebrotes o al menos hacerlos menos fuertes y de cómo no funcionaron. Una de esas estrategias se lanzó desde la gerencia del COVID. Estamos hablando con uno de los funcionarios que fue asesor ahí, asesor, no funcionario, Andrés Villamizar, y acaba de decir Jonathan que sobreestimamos nuestras capacidades, Andrés, y que realmente necesitamos un sistema mucho más robusto. En Corea del Sur le ponían hotel a la gente, la mandaban a un hotel para que se encerrara allá para tenerse, para estar seguros de que no se iban a volar. ¿Qué pasó con el PRAS a nivel nacional, el DAR en Bogotá? Bueno, la gerencia COVID tuvo la responsabilidad de diseñar la estrategia, obviamente de la mano del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de los entes territoriales y varias otras entidades que apoyaron en esa formulación de la estrategia. No creo que se hayan sobreestimado las capacidades. Yo creo que desde el principio sabíamos las limitaciones que teníamos como país. No somos Corea del Sur, no somos Estados Unidos, no somos Alemania, pero de hecho creo que Colombia ha mostrado mayores avances en rastreo que incluso muchos países, digamos, mucho más desarrollados. Y esto no ha sido un logro exclusivamente del gobierno nacional, yo quiero aclararlo. El gobierno nacional estructura y lidera la estrategia, pero los que la implementan finalmente son autoridades locales.
Tan es así que la alcaldesa de Bogotá resolvió bautizar a Pras con un nombre distinto en Bogotá, que es DAR, lo cual confunde un poco, pero digamos que bueno, el nombre termina siendo secundario. La alcaldía de Bogotá finalmente se la ha jugado por el tema, se la ha jugado Medellín, se la ha jugado Cali, se la han jugado la mayoría de las ciudades de Colombia. ¿Y están haciendo rastreo ahora, Andrés? Por supuesto, hay un tablero público, Pras tiene un tablero de indicadores que es público y la gente la puede consultar y vemos, por ejemplo, que hoy por hoy la tasa de contactos identificados es de 1.300.000 a la fecha, que eso no tiene precedentes en ninguna época anterior a la creación de la estrategia Pras, aunque Colombia históricamente siempre había sido un país fuerte en vigilancia epidemiológica, y la estrategia muestra que de esos 1.300.000 aproximadamente, más o menos la mitad, del 46%, ha sido efectivamente contactado ya por la estrategia Pras. ¿Que es ideal, óptimo? No, falta por mejorar, sin duda, pero creo que hay unos avances muy significativos. El Centro Nacional de Rastreo está funcionando, las autoridades locales se la han jugado y obviamente no estamos al nivel de Corea del Sur, que es el estándar ideal y óptimo de rastreo, pero creo que Colombia ha avanzado significativamente. Pras está mostrando resultados, que falta todavía mejorarla, sin duda, pero creo que va a quedar una capacidad de vigilancia epidemiológica muy fortalecida, al igual que va a pasar con otros temas que ya hemos discutido, como por ejemplo el de las camas UCI o el de la capacidad de hacer moleculares. Y Jonathan, ¿hay algo? No sé si usted puede contrastar ese optimismo, y creo que ahí detrás del argumento de Andrés, no lo hace explícito, pero entonces yo lo hago explícito, es un contrafáctico, es si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos, la situación sería mucho peor. Obviamente ese es un argumento difícil de comprobar, pero usted, que es un experto y que ha estado haciéndole seguimiento a la cosa, ¿le encuentra buenas razones? No, pues no podemos negar que se han hecho muchos avances, eso sí es evidente. Yo creo que, y tal como lo mencionaba Andrés, hay muchas cosas que afortunadamente van a quedar de todo este proceso y es un fortalecimiento de la salud pública. La pregunta es qué va más rápido, si el COVID o el sistema de salud. ¿Quién se está fortaleciendo más rápido? Ahí es donde nosotros vemos que es complicado porque pues desafortunadamente no es que el sistema de salud vaya a la misma velocidad. Y por eso es que creo que se produce también este tipo de segundas olas que son fuertes. No es necesario que, es decir, no es imposible prevenir una segunda ola, casi todos los países la han tenido. Lo que sí se puede prevenir es qué tan alta es esa ola. Y ahí es donde se muestra cuáles son las capacidades de los estados para poder mitigar la situación. Entonces, cuando vemos una segunda ola que casi está superando la primera, pues lo más obvio es nosotros preguntarnos qué estamos haciendo mal o qué está sucediendo para poder corregir. Y eso es una de las cosas que yo creo que está pasando no solamente en el gobierno nacional, sino también lo decía Andrés, en los gobiernos locales, que también tienen una responsabilidad clara y compartida frente a este problema. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los gobiernos locales y nacionales para evaluar qué se hizo en el 2020 y poder cambiar la estrategia? Pero yo sinceramente no he visto cuáles son como esas apuestas para modificar la estrategia y que hagamos algunas cosas diferentes para poder mitigar esta situación. Definitivamente, y creo que el timing fue muy difícil, y ahí hay mucho del azar, y es que ya cuando venía el pico, como que el movimiento natural del virus se encontró con diciembre, y diciembre y su alegría, ¿no? Villamizar. Eso quería decir yo, Daniel. Si me permite meter la cucharada, eso que usted dice es clave. Colombia, y en particular quiero hablar de Bogotá, Medellín y Cali, esas tres ciudades en cierta forma fueron víctimas de su propio éxito. Cuando sale el estudio de seroprevalencia recientemente y muestra que Bogotá, Medellín y Cali llegan a noviembre con el 30% de tasa de seroprevalencia, mientras que Barranquilla y Montería tenían tasas de más del 50%, pues se hizo un cóctel perfecto para que hubiera un pico tan fuerte con la cantidad de susceptibles en esas tres ciudades, sumado a la natural y normal desarrollo de actividades en diciembre. Claro. Y usted que Barranquilla y Montería pasaron diciembre y Cartagena incluso bastante mejor y con mucha más tranquilidad porque tenían tasas ya de seroprevalencia mucho mayores. Y Andrés, solamente ahí para que la gente entienda, la seroprevalencia es la cantidad de personas que se contagiaron, es un estudio como una encuesta viral que hizo el Instituto Nacional de Salud, y eso lo que le dice es cuánta gente salió un poco de la bolsa de vulnerabilidad de posibles infectables del virus, haciendo que el virus en esas ciudades donde hubo menos contagios se pudiera esparcir más rápido. En Barranquilla, donde estaba por el 65%,
luego nada más del primer pico, pues ya se iba a estrellar con mucha más gente que tenía inmunidad, ya la había generado y entonces se esparcía menos rápido. Déjeme darle aquí simplemente los datos de UCI, que volvimos a hablar de este tema. Tal vez hay un estrés más fuerte sobre el sistema de salud que en el primer pico. Bogotá tiene una disponibilidad de 6%, Nariño de 3%, Valle de 6%, Antioquia de 9%, Cauca de 8%. Este es el seguimiento que hace la silla vacía de las unidades de cuidado intensivo en el país. Y a ver, de nuevo, aquí uno siempre es el experto del después, Jonathan, pero debimos haber incrementado un poquito más nuestra capacidad, o cree que los cálculos se hicieron pues para que esté a full, a tope, y que esos topes se vayan esparciendo, digamos, como hicieron en Bogotá, mandando una gente a la costa, etcétera, etcétera. Es que con el tema de las UCIs hay varias cosas que hay que considerar. Lo primero es que una UCI no es solamente un equipo, una UCI es toda una infraestructura hospitalaria, y eso requiere válvulas de oxígeno, eso requiere energía eléctrica, eso requiere, pero sobre todo, un personal capacitado. Una persona, por ejemplo, que desea ser intensivista tiene que pasar unos procesos muy difíciles para llegar a la residencia, luego tiene que estudiar 3 o 4 años y se va a subespecializar pues esos varios años más. Entonces nosotros pues no podemos crear intensivistas de la nada como si se puede comprar ventiladores o como si se puede comprar una camilla. Entonces de ahí que nosotros podemos hacer grandes inversiones en infraestructura o en equipos, pero lo que significa manejar todas estas camas de cuidados intensivos que requiere un talento humano ultra especializado es muy difícil de avanzar. Entonces incluso hay muchos hospitales que han mencionado que no necesitan que les construyan otra sala de UCI, lo que necesitan son médicos especialistas, pero en muchas ocasiones uno ve que hay muchas situaciones muy duras en donde los médicos, por ejemplo, llevan 3, 4, 5 meses sin recibir un salario y trabajando en unas condiciones deplorables. Por ejemplo, lo que pasó en San Andrés, que después de que llegó la visita del presidente, muchos médicos del hospital público mencionaban que llevaban 4 o 5 meses sin recibir un salario. Entonces, en ese sentido, nosotros como queremos que un talento humano de calidad pueda apoyar una labor tan difícil como es manejar una unidad de cuidados intensivos. Señores, se me acabó el tiempo. Andrés, muchas gracias. Bienvenido a la Civil otra vez. Ojalá tenerlo un rato por aquí antes de que se vuelva a poner en función pública. Y Jonathan, siempre es un gusto leerlo en redes sociales y escucharlo aquí en el programa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jonathan y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Daniel. Muchos saludos a ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. Nos vemos de nuevo mañana con más periodismo, más debate y más opinión. Chao.